¿Preocupados por las ratas y los ratones que se han metido dentro de tu casa? Pues el día de hoy olvídate de esas preocupaciones porque usando estas cosas que yo tengo acá, te voy a enseñar cómo eliminar todas las ratas y los ratones. Así es, familia. El día de hoy usando un balde plástico, usando este recipiente que por lo general recibimos pan en él, o usando una botella de refresco, les voy a enseñar cómo eliminar todo tipo de ratas y de ratones de una forma muy fácil. Olvídese de los malos olores porque de esta manera lo vamos a poder eliminar. Les voy a enseñar 3 formas de eliminar las ratas y los ratones usando trampas caseras que usted va a poder hacer sumamente fácil. En primer lugar, les voy a enseñar cómo hacer estas trampas caseras usando estas botellas o estos recipientes plásticos. Eso sí, que de esta forma solo atrapamos de una en una rata o un ratón a la vez. Pero haciendo una trampa con un balde, así como este que yo tengo por acá, van a poder atrapar cualquier cantidad de ratas y de ratones de una sola vez. Así que les recomiendo que vean el video hasta el final para que vean cómo usar un balde o un recipiente así como este para poder atrapar ratas y ratones. Pero para empezar les voy a enseñar cómo convertir este recipiente plástico en una trampa sumamente efectiva, pero además sumamente fácil de hacer. Veamos cómo hacerlo. Vamos a hacer esta trampa y solo vamos a usar esta cajita que tenemos aquí. Vamos a usar un pedazo de un palillo y además 2 hules. Yo les digo hules, no sé cómo les dicen ustedes en su país. Si el problema es con ratas, lo tiene que dejar abierto un poquito más grande, de manera que pueda entrar la rata por allí. Y a ese tamaño vamos a cortar un pedacito. Así que yo lo voy a cortar más o menos por acá. Voy a cortar por aquí. Vamos a necesitar también maní o cacahuates o cacahuetes. Lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a poner acá estos hulitos. Vamos a poner uno por aquí y voy a poner el otro por acá. Esto es juego de niños, mi gente. Esta es la parte más difícil. Vamos a meter este palillo acá adentro. Así que ya que está por ahí, creo que ese es el tamaño correcto. A empezar de nuevo. Esto queda muy sensible a que se caiga. De ahí la facilidad para que atrape las ratas y los ratones. Ahora lo que tenemos que hacer es poner la mitad de este maní o cacahuate aquí en esta punta por dentro y otro acá. Como ven, ya está puesto ahí el primer cacahuate y el primer maní. Hasta quedito hablo. No sé por qué hablo quedito. Bueno, ahora voy a poner el siguiente. Ya lo logré. Y vamos a poner unos pedacitos pequeños de maní aquí afuera para que llegue la rata o llegue el ratón. Familia, y ya que vimos lo fácil que es atrapar las ratas y ratones con este recipiente anterior, para el segundo método vamos a usar una botella de refresco, preferiblemente así de estas grandes como esta que yo tengo por acá. También es muy fácil de hacerlo. Veamos cómo se hace esta trampa. Bueno, para comenzar voy a cortar esta botella por acá. Hay veces que se mete a su casa un ratón pequeño, 2, 3, de esta manera. Van a caer sumamente fácil. Ya hicimos la primera parte. Lo que tengo aquí son unos clavitos pequeños. Pueden ser clavos un poquito más grandecitos que estos si no hay problema, vea. Y lo que tengo por acá pues es un masking tape. Y este nos va a servir de la siguiente manera. Vamos a ir poniendo aquí los clavitos. Aquí de esta manera, pegados acá. Creo que con unos 6 es más que suficiente. Vamos a ver. Y algo sumamente importante es que le dé me gusta a este video. Cuénteme ahí en los comentarios qué le está pareciendo este video. Lo que vamos a hacer a continuación es que lo vamos a poner acá alrededor
del pico de la botella. Para que quede mucho mejor lo voy a asegurar un poco más con un poquito más de masking tape. Dentro de esta botella usted va a poner cualquier tipo de alimento que atraiga a las ratas. Yo lo voy a hacer con esta tortilla. Vamos a darle vuelta a esta cosa por aquí y la vamos a poner acá. Vean cómo nos va quedando. ¿Qué es lo que sucede? Los ratones vienen atraídos por la comida y si usted tiene ratones pequeños en su casa, van a poder entrar por ese agujero. Aunque usted lo vea pequeño, los ratones tienen una flexibilidad que es increíble y por lugares pequeñitos se meten. Por acá van ellos a entrar. Ahora vamos a poner esto por acá y lo vamos a asegurar de nuevo con el masking tape. Que nos quede bien fijo, que no se mueva. Bueno, creo que ya lo tenemos bastante asegurado. Vea cómo queda esto por dentro. Y pues ellos van a entrar de esta manera y cuando quieran salir no van a poder hacerlo porque los clavos se lo van a impedir. Bueno, pues yo la voy a dejar aquí en el jardín. Y como pueden ver, pues ya los ratoncitos comienzan a caer. Verdaderamente funciona. Y ahora sí veamos cómo es que podemos atrapar cualquier cantidad de ratas y de ratones usando un balde así como este. Y además con estos métodos usted decide al final qué hacer con esos animalitos. Porque una de las opciones también es que una vez que son atrapados usted los vaya a tirar muy lejos de su casa. Pero mejor veamos cómo es que los podemos atrapar usando un balde así como este. Aparte de este balde, vamos a usar un pedazo de cartón así como este. Vamos a usar también un gancho para ropa, un pedacito de madera o cualquier otra cosa que haga peso o que haga contrapeso. Y vamos a usar también un poquito de comida para pájaros porque estas semillitas les encantan a las ratas y los ratones. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a cortar un círculo aquí de nuestro cartón. Así que voy a poner por acá y voy a marcar toda la circunferencia del balde. Pero además también voy a marcar algo por acá, más o menos de esta manera, alrededor del pedazo de madera. Y nos queda de esta manera. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a cortar esta parte de acá. Vamos a cortar también por esta orilla. Me encantaría saber de dónde me está viendo usted para mandarle un saludo, un fuerte abrazo. Así nos ha quedado nuestro cartón una vez que ya lo hemos cortado. Hay que cortarlo de manera que no quede mucho espacio entre el cartón y nuestro balde plástico para que entre bien y para que lo que entra aquí que no vaya a salir de ninguna manera. Lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a cortar un pedazo de nuestro gancho. Más o menos vamos a cortar a esta distancia. Voy a cortar por acá y voy a cortar por aquí. Corto por aquí. Y corto también por acá. Voy a marcar en nuestro balde la distancia por donde va a salir nuestra varilla. Vamos a pegar el pedazo de madera que tenemos justo aquí por la orilla de nuestro pedazo de cartón. Esto se puede hacer pegado, se puede hacer clavado. De hecho, creo que yo en vez de pegarlo, le voy a poner un par de clavitos para hacer esto mucho más rápido. Así que lo doblo para que agarre. Y nos queda así de esta manera. Esto no se va a caer jamás. Recuerda que ya marcamos por aquí y por acá tenemos la otra marca. Así que lo que voy a hacer es que voy a abrir unos pequeños agujeritos justo por aquí. Es cierto que acá está marcado un poquito abajo este punto, pero hay que abrirlos justo aquí por acá. Les recuerdo que si usted todavía no está suscrito a este canal, puede suscribirse. Es completamente gratis. Así que yo creo que el cautín ya está bastante caliente. Con el cautín es muy fácil, ya está abierto ese primer agujero. Ahora vamos a abrir este otro, bien acá arriba también.
vamos a poner el cebo, vamos a poner la carnada en nuestra trampa. Y para eso es que vamos a usar las semillitas estas cosas. Es mejor hacerlo con guantes porque las ratas y los ratones, la verdad es que entre menos detecten la presencia humana, más efectivas van a ser nuestras trampas y nuestro veneno. Yo lo que voy a hacer es que voy a poner un poquito de pegamento por acá para pegar las semillitas. Vamos a poner unas semillitas. Vean que ahí quedan pegaditas de un solo. Bueno, familia, ya nuestras semillitas ya se han secado. Vean, aquí está la varilla y vamos a introducir aquí por fuera de nuestro recipiente, de nuestro balde. Metemos también acá la varilla y que salga hasta el otro lado. Lo doblamos para adentro y voy a doblar también esta parte de acá para adentro. Ya de esta forma ya prácticamente tenemos armada nuestra trampa. Vamos a poner un palo aquí cerca a manera de un pequeño puente para que la rata suba hasta aquí y venga a buscar el alimento que está por acá. Así que la rata viene, una vez aquí, quiere comer, pero inmediatamente se cae dentro y la trampa se activa y vuelve a quedar cerrada. De esa manera, la rata y el ratón que cae aquí no tiene manera de salir. Y para que ustedes vean cómo es que funciona esta trampa ya con ratones reales, con ratones verdaderos, les estoy dejando por aquí este video de otra trampa que ya está en un lugar especial donde frecuentan las ratas y los ratones, y vean de qué manera esa rata está acercándose por ahí. Ese ratón se sube, cae fácilmente en la trampa. Familia, así que yo espero que les haya gustado este video. A mí, como siempre les digo, me ha encantado hacerles un nuevo video. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima.